Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy les voy a hablar de lo que es la teoría de la inexistencia, hablada por un servidor, André Melchor. Comencemos. Esta teoría de la inexistencia es un tema muy recurrido en el derecho civil. Por lo tanto, antes de hablar de lo que es la teoría en sí, hablemos de su pequeño origen y dónde comenzó todo. Nosotros sabemos que el origen se remonta al autor Zacarías, un autor muy famoso alemán, y que su primera aplicación que tuvo fue en el artículo 146 del Código Civil francés. ¿Y todo esto en relación con qué? Pues con el matrimonio, principalmente matrimonio de personas del mismo sexo, ya que en Francia se repudiaban los matrimonios de ese tipo, y ellos creían que si se les aplicaba la sanción de la nulidad, era una sanción muy leve, muy tranquila. Por eso decidieron aplicar lo que es una sanción mayor, la teoría de la inexistencia. Por lo tanto, nosotros en México seguimos fielmente esta teoría, porque si dos mujeres o dos hombres se quieren casar, ese matrimonio no es nulo, simplemente es inexistente jurídicamente. En otras palabras, no genera ningún efecto civil de pleno derecho. Ahora bien, nosotros también sabemos que tiene una diferencia, y esa diferencia es que si el matrimonio fuese declarado nulo, también el matrimonio nulo aquí en México daría origen a un matrimonio putativo, el cual produce los mismos efectos que tiene el matrimonio legalmente celebrado, solamente que cumplan con sus determinados requisitos. En síntesis, este autor Zacarías fundó el artículo 146 del Código francés debido a ese tipo de matrimonios homosexuales. Ahora bien, ahora en material patrimonial hay una discusión doctrinaria muy fuerte acerca de si se acepta o no los tratamientos jurídicos en nuestro Código Civil. ¿Acepta o no la teoría de la inexistencia? Un dilema. De hecho, nosotros encontramos dos posturas predominantes sobre esta teoría. Por un lado, nos encontramos a los hijos de José Clemente Fabres, que nos dice que él cree en la teoría, que en cierto articulado se podía extraer que él le quiso, y que nos da un par de ejemplos, como por ejemplo el artículo 1444 del Código Civil, que nos dice que si nos falta algún elemento de la esencia, el acto no produce ningún efecto alguno, y eso quiere decir que es la nada, y él distingue la nada de la nulidad, además de citar el artículo 1701, que nos habla de instrumento público, que si no otorgamos la forma de vida se mirará como no ejecutado, y que también es muy diferente que el acto se ejecute realmente, pero con posibilidad se declare la nulidad. Ahora bien, la otra postura de Arturo Alessandri Rodríguez nos señala que nuestro Código Civil no recoge la teoría de la inexistencia, ya que si se hubiera querido recoger o aceptar, lo hubieran regulado con la nulidad, ya que la nulidad tiene un tratamiento explícito en el Código Civil y no se regula en la existencia. Y por eso él dice que la máxima sanción que se le puede dar a un legislador es la nulidad absoluta. Después nos da un argumento que trata de lo absolutamente incapaces y nos dice que si se hubiera tenido esta intención de aceptarla, los actos de los absolutamente incapaces serían inexistentes, porque los absolutamente incapaces carecen de voluntad y como carecen de voluntad, recordemos también que la voluntad es un requisito indispensable de existencia en el acto jurídico y por ello lo lógico sería que se sancionara la existencia. No obstante, lo sancionan simplemente con la nulidad. Y por último nos podremos encontrar con la réplica, que nos dice que si bien Bello trata explícitamente la existencia, nos dice también que él no la trata como una sanción civil, sino como una aplicación. ¿Cómo es esto? Bueno, es lógico que nuestro sistema jurídico no regule bajo los moldes de la obligación. Debido a esto, no tiene nada que extinguir. Por lo tanto, hoy se conocería muy diferente si el Código Civil regulara un título de las sanciones civiles y ahí hubiese tenido integridad a la nulidad y no se hubiese querido comprender a la existencia. Así podríamos decir que el código sí alcanzó a recogerlo. Lógicamente que el legislador no haya podido regular bajo los modos de obligación del acto inexistente, porque ese acto no produce ningún tipo de obligación, por lo tanto no tiene nada que extinguir. En conclusión, podríamos decir que la teoría del acto inexistente resulta un buen ejemplo de cómo los teóricos introducen elementos valorativos de forma pretendientemente descriptiva y luego infieren conclusiones teóricas y prácticas de esa introducción. Las resonancias filosóficas de hablar de existencia o inexistencia hacen preferible describir los actos pretendidamente inexistentes como sujetos a nulidad, o no,
perteneciente a la clase de que se trata. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención, que tengan un excelente día.